Buenas noches, profesor Iván. Mi nombre es Weimar Jiménez Ruiz y voy a presentar mi trabajo final de la materia. Y este trabajo es orientado al desarrollo de los contenidos para la materia de ciencia de la computación. Los contenidos de la materia de ciencia de la computación se dividen en 7 unidades. La primera unidad trata sobre los principios de la computación, donde se le enseña los conceptos básicos de lo que es de qué se trata la computación. Luego pasamos a la parte de hardware, donde se le enseña la parte de la computadora y cómo se lo puede utilizar para poder resolver problemas. Posteriormente entramos a la unidad número 3 sobre razonamiento y pensamiento algorítmico, donde el estudiante empieza a crear algunos algoritmos para poder solucionar problemas comunes. Posteriormente iniciamos con la unidad número 4 de tratamiento automatizado de la información, donde los estudiantes ya empiezan a realizar ya pequeños programas utilizando lenguaje de programaciones gráficas. Luego continuamos con la unidad número 5, donde el estudiante ya utiliza un lenguaje de programación de alto nivel, tal como es C, para poder programar, para poder crear diferentes tipos de estructuras de datos básicos para poder implementar algoritmos más complejos. Luego cursamos la unidad número 6, donde se le enseña al estudiante a procesar grandes cantidades de datos en estructuras de datos un poquito más complejas. Y finalmente, bien, continúa la unidad 7, que es la última unidad, donde se le enseña a programar aplicaciones para Internet. Ahora voy a continuar desarrollando el material que he elaborado para la materia de ciencia de la computación. La materia de ciencia de la computación es una materia que permite que los estudiantes tengan un primer encuentro con el potencial de las tecnologías de la información. En este caso hemos desarrollado la parte de lo que es la información del curso. Así que vamos a abrir la parte de la información del curso para poder ver qué materiales didácticos tenemos. Primeramente, al entrar a la sección podemos ver que tenemos una página que dice la presentación de la materia y un concepto básico sobre lo que son las ciencias de la computación referente a que son las ciencias formales que estudian los fundamentos teóricos de procesamiento automatizado de la información utilizando computadoras. Al hacer clic en este vínculo podemos notar lo siguiente. Que tenemos un video con la presentación de la materia, luego los conceptos sobre lo que es ciencia de la computación, los objetivos de la asignatura, la finalidad de la asignatura y un video sobre lo que es la ciencia de la computación y la relación que existe entre la matemática y la ciencia de la computación. Volviendo a información del curso, también hemos colocado un archivo para que el estudiante pueda manejar correctamente los recursos de aprendizaje y actividades de aprendizaje que están publicados en la plataforma virtual, como también darle alguna sugerencia de uso correcto, especialmente para el envío de las actividades. Luego tenemos un foro para que el docente pueda publicar los avisos, cualquier tipo de aviso, como ser fecha de parciales, presentaciones de trabajo u otros que sean relevantes con el curso, con el desarrollo del curso. También tenemos cargado lo que es la biblioteca de la materia, donde visualiza de forma incrustada la biblioteca de la materia con los libros que se van a utilizar o se van a desarrollar durante el transcurso de la materia. Continuando con la navegación del curso, pasamos a la unidad número 1, que sería la unidad donde se encuentran los contenidos vinculados con la primera unidad. Esta parte que son la unidad 1, principio de la computación, no lo hemos desarrollado los recursos didácticos, tampoco de la unidad 2 de funcionamiento de hardware, la 3 tampoco,
Y a partir de la número 4 empezamos a hacer el preámbulo para el desarrollo de los contenidos de la unidad número 5. Así que ingresaremos ahora a visualizar los contenidos de la unidad 4. La unidad 4, como todas las unidades, van a empezar primeramente con lo que son las preguntas y aportes de la unidad 4. Luego viene con un último recurso que habla sobre un pequeño paneo, un pequeño material que me dice qué es lo que vamos a aprender en la unidad 5. Es un material final de la unidad 4, pero que hace una introducción para la siguiente unidad. Todas las unidades van a tener eso, de manera que el estudiante al hacer clic tenga una idea sobre qué aprenderemos en la unidad 5, respondiendo a esa pregunta. Entonces, una vez que el estudiante ingresa a esta parte, el estudiante va a poder inmediatamente poder continuar con la siguiente unidad con cierta firmeza, con cierta seguridad. En la unidad número 5, como se puede visualizar, hemos desarrollado todos los contenidos que vamos a explicar a continuación. La unidad número 5 tendrá un área donde vamos a realizar las preguntas y aporte a la unidad, donde tanto el docente como el estudiante podrá responder a ciertas cuestiones que se vayan a publicar. En esta unidad se sugiere utilizar el modelo de Gunawardenha, que es un modelo que permite realizar aportes basados en la construcción social del conocimiento. Entonces, tratamos de que el estudiante utilice un método para que pueda realizar aportes más significativos. Luego tenemos la introducción a la unidad número 5. Al hacer clic, podemos ver que se hace una introducción a los contenidos de la unidad 5 respondiendo a cuestiones como ¿qué es el lenguaje de programación? Porque a partir de esta unidad, el estudiante empieza ya a tener un contacto directo con el desarrollo de programas para solucionar problemas utilizando un lenguaje de programación tal como C. Hay un video también explicativo de los contenidos de la unidad número 5. Volviendo al inicio de la unidad número 5, tenemos ya el contenido de la unidad número 5, que son fundamentos de la programación. Ingresamos y tenemos dispuesto todo esto en un paquete Scrum para poder organizar mejor los recursos de aprendizaje. Así que para fines de navegación voy a minimizar la barra de enlace. ¿Qué es lo que tenemos en esta parte? Tenemos los conceptos básicos sobre lo que son los algoritmos. Un ratito vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir la barra de navegación. Traemos por aquí. Ahora sí. Ocultamos. En esta parte lo que hacemos primeramente, presentamos la unidad número 5 de forma textual. Luego hablamos sobre los objetivos de aprendizaje de la unidad número 5. Los contenidos que desarrollaremos en la unidad 5, como se puede ver, todo se resume a aprender el lenguaje aprender a programar utilizando el lenguaje C, C++ o C#, y utilizando las diferentes librerías de cada una de los lenguajes. En esta unidad se evaluará todo lo vinculado con lo que son los fundamentos de la programación. En la siguiente página desplegamos lo siguiente, dice, ¿no? Los conceptos básicos sobre lo que es el lenguaje C. Aquí tenemos al señor Dennis Richard, quien ha creado el primer lenguaje, uno de los primeros lenguajes de alto uso o de bastante uso en el desarrollo de aplicaciones software. Luego, continuamos desarrollando algunos contenidos relevantes de forma bien sintetizada del lenguaje C, lenguaje C++, sus librerías, las bibliotecas que hay, y al final tenemos algunas actividades donde el estudiante podrá realizar, digamos, ¿no? o responder a ciertas cuestiones. Entonces, tenemos aquí un juego donde el estudiante, por ejemplo, le dice pulsar aquí para empezar y dice escriba la palabra correcta o pulse
en responder sí la duda y pulse en seguir. Dice, observe las letras, identifique y rellene las palabras que faltan para completar el concepto o definición. Vamos a hacer clic para poder saber. Me dice, empieza por A, me dice, ¿no? Secuencia finita de pasos que se deben seguir para realizar una tarea específica. Entonces a mí se me ocurre colocar la palabra algoritmo. Y verifico y dice, muy bien. Espero unos cuantos segundos y me da. Dice, empieza con B, coautor del libro El lenguaje de programación C o la Biblia de C. Entonces, yo voy a colocar otro nombre con B, por ejemplo, nombres. Entonces, yo le voy a colocar Bustos, un apellido. Vamos a ver qué pasa cuando me equivoco o cuando acierto. Me dice, error, es Brian. Dice. Entonces, bueno, y así él me va paseando por todo el juego. Luego, tenemos por aquí una pregunta que dice, lee el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan. Dice, ¿no? Al conjunto de órdenes, dice, ¿no? Tengo que escribir una palabra mediante dice, ¿no? De programación, tal como se denomina, ¿no? Y tengo que ir completando. De la misma manera, aquí tenemos otro párrafo para completar. Dice, lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan. Dice, ¿no? En 1978, dice, tengo que completar. Richie y, dice, ¿no? Publicaron la primera edición de dice, ¿no? El lenguaje de programación C, también conocido como la, dice, entonces yo tendría que escribir algo. Por ejemplo, aquí podría colocar Denise, Brian o Brian, de edición de me parece bien colocar la palabra aquí, libro, también conocido como la Biblia. Entonces, cuando lo enviamos, me va a decir si está bien o está mal. Dice, su puntuación es 4/4. Y aquí vemos otra también, me dice, seleccione los métodos que implementa la librería estándar input output. Entonces yo voy a hacer clic en los que sin pensar mucho y simplemente le voy a decir mostrar retroalimentación. Y me dice cuáles son correctos, cuáles son incorrectos. Bien, al final tenemos una actividad para el foro. Bien, habíamos presentado que al inicio tenemos un foro, entonces aquí dejamos una actividad para el foro. Ahora continuaremos explicando. Luego se desarrolla los contenidos del tema de lo que es compilación de código fuente. Continuamos porque en esta parte tenemos que implementar algunas actividades más de aprendizaje. Tenemos la programación estructurada. Seguimos paseando. Tenemos los diferentes tipos de estructura como son los vectores o arreglos unidimensionales. Y si sigo bajando para abajo, vamos a ver los arreglos bidimensionales. Seguimos para más adelante por la siguiente página y entramos a la parte de algoritmos de ordenamiento. Y se pueden visualizar diferentes tipos de videos que permiten aprender a ordenar datos. Y hay ordenamientos muy interesantes como ser el Bubble Sort, Insertion, Quizort y otros más. Luego damos siguiente y entramos a los métodos de búsqueda. Uno de los métodos de búsqueda más conocidos es la búsqueda lineal. Luego otro método es la búsqueda binaria, pero que tiene algunos prerequisitos para poder aplicar. Posteriormente viene la búsqueda por árboles, de manera de que los estudiantes puedan aprender viendo los videotutoriales, al igual con las prácticas que se realizan en clases. Bien, entonces cerramos esta ventana, ¿sí? Cerramos esta ventana para poder continuar explicando los contenidos. Luego viene la parte de lo que es el contenido de la unidad 5, paradigma de la programación. En esta parte hemos cargado un recurso elaborado en Genially. Y obviamente Genially es una herramienta estupenda porque al igual que los paquetes Scrum, me permite realizar, digamos, ¿no? Desarrollar contenidos como también realizar evaluaciones para que el estudiante vaya aprendiendo o se vaya a asegurar el aprendizaje
que está llevando a cabo. Veo dónde están los activadores, entonces, como pueden ver, está aquí el material. No vamos a explicar los contenidos, pero simplemente el material se está organizado de la siguiente manera. Hay una parte de lo que es la introducción, los objetivos, los temas, tema 1, tema 2, tema 3, actividad y actividades para convertirnos en un científico de la ciencia de la computación. Es muy interesante, y las actividades, saber que hemos aprendido es saludable para la mente y el alma. Entraremos a esta parte porque me parece bien continuar, porque la parte anterior simplemente son tipo PowerPoint con algunas animaciones, dice, ¿no? Actividad de investigación. Ahora llegó el momento de poner en práctica tu espíritu de investigación y asegurarte que has aprendido la unidad de aprendizaje. Entonces empieza con un conjunto de recordatorios que yo tengo que ir llevando a cabo. Entonces veo que tengo que hacer y me dice que puedo hacer clic en estas opciones, ¿sí? Le doy siguiente. Me dice que tengo que hacer una actividad para elaborar una línea de tiempo, otra actividad, y listo, con eso termina y entramos a las preguntas y respuestas. En esta parte nosotros le hacemos unas cuantas consultas al estudiante para que podamos asegurarnos de su aprendizaje. Por ejemplo, dice, no, se debe establecer el resultado como una pregunta basada en hechos y reglas preestablecidas. Entonces yo puedo decir, bueno, eso es programación funcional. Hago clic y a ver, vamos a ver qué me dice. Me dice error, me dice. Entonces puedo volver para atrás. Entonces de vuelta, leo de vuelta, dice, no, se debe establecer, dice el resultado como una pregunta basada en hechos y reglas preestablecidas. Entonces debe ser programación lógica, no hay otra. ¿Y qué me dice? Si está correcto, pasa a la siguiente pregunta, porque está correcto. Dice, es necesario escribir las instrucciones del programa paso a paso. ¿Cuál podría ser? Dice, ¿no? Entonces yo digo programación imperativa. Vamos, dice que está bien, por eso ha llegado a pasar a la siguiente. Ahora me dice, se debe agrupar las instrucciones de la computadora o sus procesos o métodos. ¿Cuál podría ser? Coloquemos el método procedimental. Entonces, vamos siendo bien. Luego dice, se ocupa de controlar los flujos de datos y la propagación de cambios para realizar alguna acción. ¿Cuál podría ser? A ver, vamos, programación reactiva de datos. Sí, estamos yendo muy bien. Estamos respondiendo correctamente. Dice, se debe abastecer los atributos y operaciones del objeto en una unidad de código llamado clase. Entonces, eso tiene que ser programación orientada a objetos. Y con eso ya estamos en la última pregunta. Dice, es necesario establecer las propiedades de resultados deseados, pero no cómo calcularlo. Puede ser imperativa. Pongamos que me dice está mal, error. Entonces, vuelvo para atrás para darme una oportunidad más y responder. De vuelta, es necesario establecer la propiedad del resultado deseado, pero no cómo calcularlo. Entonces, programación declarativa de ser. Entonces, una vez que termino, me dice bien hecho, muy bien. Entonces, con eso finalizaría la actividad y yo tengo la opción de poder ir al inicio, como también ver el índice. Vamos a volver al inicio para poder cerrar el recurso. Entonces, cerramos el recurso. Como pueden ver, Genially se convierte en una herramienta de aprendizaje bastante interesante, porque no solamente nos va a permitir desplegar los contenidos, sino también poderlo evaluar. Luego tenemos actividades de preguntas que tienen que llenar los estudiantes en un formulario. Y obviamente, en este caso, nosotros damos las consignas que deben hacer y un archivo que tienen que descargar donde se encuentran las preguntas que debe llenar el estudiante. Entonces el estudiante descarga la plantilla y tiene que responder estas preguntas. Este trabajo lo realiza con su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la cantidad de preguntas son bastantes y es suficiente para que puedan dividirse el trabajo y responder el cuestionario. Luego ellos lo deben enviar por la plataforma virtual. También tenemos otra actividad que se llama codificación de algoritmos. El primero apoya la parte teórica y el segundo apoya la parte práctica del desarrollo de la materia. En esta parte también el estudiante debe descargar la plantilla y una vez descargado la plantilla debe empezar a elaborar, programar los algoritmos que le está pidiendo el docente
Y obviamente estos algoritmos se desarrollan durante la clase. Entonces hay muchos algoritmos que el estudiante tiene que desarrollar y publicarlo por la plataforma virtual, como evidencia de que ha realizado la práctica tanto en clases como también de forma personal. También tenemos lo que es la evaluación teórica. Este sería la evaluación ya de la unidad, para que podamos saber si el estudiante ha comprendido todos los contenidos de la materia. Tiene también la consigna del tiempo, la cantidad de palabras y algunos elementos que debe tomar en cuenta. Entonces, lo único que tenemos que hacer es previsualizar el cuestionario y comenzar el intento. Una vez que comenzamos el intento, me empieza a preguntar. Entonces dice, Charlie Babasa es considerado el padre de la computación. Verdadero, le digo. Entonces tengo que ir a la siguiente página. Y obviamente tengo 10 páginas para responder. Seleccione los procesos básicos que realiza una computadora. Entonces yo salida, entrada, almacenamiento y proceso. Y yo empiezo a enviarlo. Bien, entonces de esta manera el estudiante va a poder también saber su evaluación. Cerramos esta ventana para continuar explicando. Tenemos la evaluación práctica, donde al estudiante se le da un caso o un conjunto de algoritmos que debe desarrollar. La consigna es claro cuando dice que el estudiante tiene que enviar estas prácticas como documento adjunto por la plataforma virtual. Entonces aquí podemos ver un examen publicado para que el estudiante pueda desarrollarlo y una vez implementado esos algoritmos, poder enviarlo por la plataforma virtual. Finalmente, tenemos una inducción, podemos decir, un preámbulo, ¿sí?, a los contenidos de la siguiente unidad. Sobre qué vamos a aprender en la siguiente unidad. Y aquí dice, una vez finalizado la unidad 5, nos toca conocer los recursos de aprendizaje y las actividades de aprendizaje de la unidad 6. Tratamiento automatizado de la información, donde aprenderemos a procesar los datos utilizando algoritmos eficientes para obtener información de valor para el usuario final, de manera que los administradores puedan tomar decisiones acertadas en torno a los datos que genera la organización. Bien, y con esto finalizaría la explicación de los contenidos preparados durante el módulo correspondiente a la unidad número 5. Bien, he finalizado mi exposición, así que muchas gracias, licenciado Iván, por todos sus conocimientos transmitidos durante el curso del diplomado.